Hoy en su programa Sendas de Fe vamos a tratar el tema las consecuencias del pecado. Si Dios nos ama, ¿por qué en el ámbito personal se vive con tantas dificultades, con tantas inseguridades, con tantos temores, envidias, insatisfacciones, desequilibrios emocionales, competencia y angustia, tristeza y limitaciones, y no podemos experimentar el amor de Dios? Dios nos ama. ¿Por qué en el ámbito comunitario, en el ámbito familiar? ¿Por qué las familias se desintegran? ¿Por qué los hijos se rebelan contra los padres? ¿Por qué hay luchas de generaciones? ¿Por qué hay competencias y odios los unos para los otros si Dios nos ama? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el hambre, la pobreza? ¿Por qué la injusticia, la discriminación, la opresión y la falta de libertad? ¿Por qué no vivimos en un ámbito social, en el maravilloso plan del amor de Dios, en la justicia, en la paz? En el fondo laten las siguientes inquietudes. Si Dios nos ama, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué no lo sentimos? Si Dios nos ama, ¿por qué nuestro mundo no es un paraíso donde se vive en armonía, donde se vive en paz, donde se vive en amor, donde se vive en justicia? Hermanos, es que el problema es que antes de querer solucionar cualquier problema, cualquier dificultad, debemos de conocer claramente cuál es este. Si un problema no está bien claro, jamás se va a encontrar la solución. Cuando se nos descompone un automóvil, por ejemplo, vamos inmediatamente a un mecánico para que nos diga cuál es la falla y haga algo para solucionarla. Cuando se nos descompone un reloj, le pedimos al relojero inmediatamente que nos lo componga. Pero cuando se nos descompone la vida, pero cuando se nos revienta la familia, cuando se destruye el hombre en su interior, en su afán, en su vida social, en su vida sentimental, en su vida matrimonial, ¿a dónde debe recurrir? ¿Qué debemos de hacer cuando el mundo no marcha atrás? Cuando el mundo no marcha adecuadamente, debemos preguntarle al Creador qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en nuestra propia existencia. Queridos hermanos, lo que impide que en nuestro mundo haya amor, que en nuestro mundo haya paz, haya unión, se llama pecado. No podemos experimentar el amor de Dios y la vida abundante que el Señor Jesucristo nos promete y nos ofrece, porque por el pecado nos hemos separado de Dios, única fuente de vida verdadera. O sea, lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el amor de Dios y se realice su plan de felicidad para nosotros se llama pecado. El pecado es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. Dios ha hecho caer, hermanos, sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros. Dios ha hecho caer un diluvio de amor grande, pero estamos bajo un cristal o estamos bajo una nube que impide, que no nos permite ver llover, mucho menos sentir esa lluvia de amor. No nos podemos mojar con el agua viva del amor de Dios. Así es el pecado, un impedimento que no nos permite experimentar ese amor. Hermanos, el pecado es la oposición del hombre. Hermanos, el pecado es la oposición a la voluntad divina. Hermanos, el pecado es violentar, violar las normas de Dios, quebrantar las normas divinas. Es decir, hermanos, que el pecado nos hace no creerle a Dios. El pecado nos hace confiar en Él. Por confiar en nosotros mismos, nos preferimos y no negamos, no queremos depender de su voluntad por querer hacer la vida a nuestra manera, a nuestra forma,
a nuestro gusto, es decir, crear ídolos, crear imágenes, crear centros de interés donde Dios no está en medio de ellos, es decir, que suplantamos a Dios. El pecado nos aleja, el pecado nos aparta de Dios. El pecado, hermanos, está haciendo también que nosotros, que todo lo que no proviene de la fe en Dios, que toda actitud contraria a esta o de desconfianza, como odio, injusticia, robos, abusos, sexos, asesinatos, egoísmo, orgullo, son frutos del pecado. Es decir, hermanos, que se ha dañado la relación, esa amistad. Existe una enemistad entre Dios y el hombre. Es decir, que el pecado es una deuda generacional que tenemos los hijos de Dios con nuestro Creador. ¿Por qué? Porque el pecado ha venido a romper esa relación del Dios Creador, del Dios que es fuente de vida, del Dios que es amor, del Dios que todo lo puede, del Dios creador del cielo y de la tierra y que ha creado todo para beneficio de la humanidad. Hermanos, esa relación, esa confianza, esa amistad se ha perdido. Nosotros no estamos experimentando la misericordia de Dios, no estamos experimentando la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros intereses, en las cosas que nos mueven, simple y sencillamente, queridos hermanos, porque hemos puesto una enorme barrera, una barrera que se llama pecado, una barrera, hermanos, que claramente está dividiéndonos, ha creado un abismo, ha creado una separación, queridos hermanos. El pecado nos ha apartado de Dios, el pecado nos ha alejado de Dios, el pecado no nos está permitiendo que seamos herederos, hijos herederos de las promesas, de la gracia y de la misericordia, de la salvación que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchos de nosotros hoy debemos de caer en la cuenta que la palabra de Dios dice que Dios es amor, que Dios es fuente de amor, que Él está siempre dispuesto a solucionar, a caminar con nosotros, a ir delante de nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés llevaba dirigiendo, saliendo de la esclavitud del pueblo de Egipto a los israelitas, dice la Biblia que llegaron a un lugar donde detrás de ellos venía el faraón, donde venía el ejército de los egipcios. Y dice la Biblia, hermanos, que Moisés llegó con aquel pueblo y llegaron hasta el mar Rojo. En ese momento Dios le dijo a Moisés: no temas, mantente firme y ya verás cómo Dios pelea por ti. Dios es la respuesta a nuestra vida. Dios es la respuesta a nuestra infelicidad. Dios es la respuesta y la solución a cualquier situación en nuestra vida. Pero hermanos, nosotros estamos prefiriendo vivir en el pecado, hacerle caso al padre, al príncipe de la mentira. Por eso dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, que el padre de la mentira está controlando al mundo entero. Hermanos, las consecuencias del pecado son graves. Las consecuencias que trae esta separación, esta lejanía, esta privacidad que tiene el hombre con Dios son grandes. Porque desde el principio, hermanos, desde el principio de la creación, Satanás engañó a nuestros primeros padres, haciéndoles creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar la felicidad y la realización humana. Comenzó un desajuste impresionante y que actualmente aún vivimos. Es decir, por consecuencia del engaño, por consecuencia de la desobediencia, Dios había creado al hombre y la mujer para que fueran felices, para que tuvieran vida eterna, para que gozaran y disfrutaran de todos los beneficios que Dios había creado. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que todo lo que Dios creó y vio Dios que era bueno. Y Dios creó al hombre, por amor le creó y lo creó a imagen y semejanza de Él. Es decir,
hermanos, que somos sus criaturas, que somos su creación. Sin embargo, el hombre cree en sus propias fuerzas. El hombre se deja seducir. El hombre se deja engañar. El hombre quiere seguir sus propias fuerzas. Podría alcanzar pensando su propia felicidad, su propia realización humana. Y comenzó, hermanos, un impresionante desajuste o desacuerdos que actualmente aún vivimos. El pecado, hermanos, ha creado una separación, una división entre Dios el Eterno, entre el Dios Creador y nosotros, sus hijos. En primer lugar, hermanos, el hombre, a consecuencia del pecado, se aleja de Dios, que es fuente de vida. Y en segundo lugar, el hombre se separó de su mujer, acusándola de ser la culpable. Es decir, que la consecuencia grave del pecado, hermano, es el sentimiento de culpa. Es decir, que se enemistó Dios, el Dios de la creación, se enemistó, se separó, hermano, con quien había creado. ¿Por qué? Porque el hombre, a consecuencia del pecado, se rebeló contra él. Fue así, hermanos, como en el primer pecado, como al principio del hombre, el mal se extiende cada vez más. El pecado del mundo genera múltiples y graves consecuencias que en todos los campos, tanto a nivel individual, personal, conyugal, familiar, social, emocional, sentimental y en toda la naturaleza, y sobre todas las dificultades de descubrir al Dios vivo en todas las cosas y en todas las personas. En el ámbito personal, hermanos, déjenme decirles que encontramos el pecado en toda persona, en la mente y en la conducta de todo ser humano. Toda clase de desajustes, toda clase de desequilibrios, desórdenes y falta de armonía consigo mismo, falta de paz, falta de entendimiento con los demás y con toda la creación, con todas adicciones, con todas ataduras, angustias, temores, vergüenza, agitación, ira, tensiones, tristezas, depresiones. En todos ellos, hermanos, se rompen todas las relaciones interpersonales a consecuencia del pecado. Porque el pecado, en aquellas que son falsas, que son conflictivas o que son enfermas, relaciones familiares desajustadas con graves daños para toda la vida, incapacidad de amar sanamente y constructivamente, injusticias, explotación del hombre por el hombre, y en lo social no se diga. Se manifiesta el pecado en la corrupción, en la opresión, en los modos injustos de conducir la sociedad y cómo afectan sobre todo, hermanos, especialmente a los más pobres y a los más necesitados. Es decir, todo el mundo, dice la palabra de Dios, está en manos de Satanás como consecuencia, hermanos, del pecado. Es decir, que Satanás ha librado una batalla mediante la herramienta del pecado entre Dios y su pueblo, entre Dios y su creación, entre la Dios que es fuente de vida y nosotros sus hijos. Por lo tanto, hermanos, el problema que tenemos es que somos pecadores y por lo tanto, hermanos, alejados del amor de Dios. Pero lo que es más peor es que no podemos evitarlo, porque el pecado no es algo que podemos impedir. El pecado está entre medio de nosotros, sino que sale del fondo de nuestro propio ser. Porque un árbol, por ejemplo, de limones, hermanos, dará siempre agrios y ácidos limones, no dulces y apetitosos limones. ¿Por qué, hermanos? Simple y sencillamente porque la Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso segará. Usted, mi querido hermano, no puede sembrar un arbolito de naranja y querer cosechar manzana. Todos nosotros, hermanos, debemos de ser consecuentes y reconocer que todas las decisiones, que todo lo que nosotros emprendamos va a tener consecuencias buenas o malas. Por lo tanto, hermanos, por la simple razón de que se tiene raíces, hermanos, sin poder nosotros precisamente hacer nada. Así también debemos manifestar frutos de pecado, porque nuestra naturaleza, porque la raíz del pecado lo experimentamos precisamente de esa manera. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, al reconocer esta batalla interior,
dice en su palabra, hago el mal que no quiero y dejo hacer el bien que quiero. Es decir, hermanos, que estamos inclinados al pecado. Somos pecadores y por eso precisamente pecamos. Porque nuestra raíz es el pecado. Nuestros frutos, es decir, nuestras obras, son frutos de pecado. Por eso dijo el rey David en el Salmo 50, mira que en la culpa nací. Es decir, está reconociendo, está aceptando el rey David en el Salmo 50, se está acusando, se está interiorizando, se está autoevaluando. Y dice el rey David, y dice el Salmo 50, cómo estoy inclinado hacia el pecado. Pecado me concibió mi madre, reconociendo y confesando su pecado. Hermanos queridos, el pecado es como una muestra, es como una sombra que nos separa de nosotros. Y solo hay dos maneras que no tengamos esa sombra. La primera es estar en la completa oscuridad, lo cual podría ser aún peor, o ser luz para que la luz no tienda a la sombra. Pero esto es imposible para las fuerzas humanas. Querer salvar la vida por nuestras propias fuerzas es hundirnos más en la desesperación, más en la impotencia. Nosotros mismos, cuando con nuestras propias fuerzas y medios queremos alcanzar la felicidad y la realización plena de nuestras vidas, buscamos por caminos falsos como el materialismo, el humanismo, sin Dios el egoísmo, es decir, el placer. Hermanos, debemos de estar seguros que sin Dios muchas veces caemos en Él, en el mal, y nos perdemos. Cuando creemos en ídolos falsos, cuando creemos en el satanismo, cuando consultamos brujería, curanderismo, espiritismo, santería, control mental, adivinación o cualquier interés por el conocimiento del futuro que esté fuera de Dios. Cuando dependemos de nosotros mismos, creyéndonos superhéroes, lo que todos nos pueden saber, lo que todos nos tienen, lo que todo se termina, y terminamos decepcionados y terminamos defraudados por nosotros mismos. Por eso, hermanos, estamos ciegos. El pecado nos hace sentir incapaces de atinar el camino y nada más. Nadie más nos puede ayudar. Es decir, hermanos, que algunos casos en que nos encontramos en situaciones difíciles, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema matrimonial, va con alguien que está igual, va a ser imposible, va a ser difícil. Por eso la Escritura dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Lo mismo le sucede a un alcohólico, por ejemplo. Lo mismo le pasa a un drogadicto que busca consejo en alguien que esté en la misma situación. Si alguien está deprimido y tiene ideas suicidas y va con alguien que está pensando lo mismo, no le ayuda en nada. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos se van al mismo hoyo. Necesitamos a alguien que vea. Necesitamos un poder de lo alto, algo que nosotros no tenemos. Por eso el pecado hace más daño al hombre que a Dios. Precisamente por nos apartamos del que es la vida y entramos en la muerte. Si ustedes leen en la Sagrada Escritura, en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Hacia eso nos lleva el pecado, hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia la miseria, hacia la corrupción, hacia la pobreza, queridos hermanos. La mayoría de las personas pasan por alto las consecuencias del pecado, aún entendiendo, aún siendo hermanos conscientes de que el pecado, las consecuencias del pecado son devastadoras, que las consecuencias del pecado son trágicas, porque el pecado deteriora la vida interna, la vida interior, la vida particular de los hombres. El pecado destruye la vida familiar. El pecado aún pone, hermanos, inclusive conflictos entre naciones, conflictos entre países, conflictos entre personas. Hermanos, cortar futuros brillantes de los seres humanos. El pecado, hermanos, muchas veces nos lleva a actos pecaminosos
como algo y empezamos a verlo como algo normal, como algo rutinario, pero su final es fatal. Por eso, queridos hermanos, hoy debemos nosotros pensar, debemos de creer, debemos de ser consecuentes en primer lugar, que el pecado nos está apartando del Dios vivo. Como dice el libro de Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Es decir, hermanos, que la persona necesita de Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, hermano, no podemos esperar la ayuda de Dios. No podemos contar con la misericordia de Dios, porque no existe esa comunicación con Dios. Es decir, hermanos, que una actitud de ignorancia de la persona por parte de Dios y su existencia. Porque el libro de Isaías dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado ha hecho ocultar en nosotros su rostro para no oír. Hermanos, cuántas bendiciones tiene Dios para tu vida. Cuánta forma, de qué manera, hermanos, de cuán gran manera Dios quiere bendecirme hoy. Dios ha querido bendecir tu familia. Dios ha querido bendecir a tu esposo, a tu cónyuge, a tus hijos. Dios ha querido bendecir a tu familia, a tu matrimonio grandemente. Dios ha querido bendecir tu negocio grandemente. Dios ha querido bendecir, hermanos, tu empresa grandemente. Ha querido bendecir tu familia grandemente, tu trabajo enormemente, hermanos. Pero la palabra dice en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que el pecado crea una división entre nosotros y Dios. Y que el pecado ha hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Hermano, es que el que está en pecado no puede esperar la misericordia de Dios. El que está en pecado, hermano, no puede esperar absolutamente nada de Dios, porque el pecado nos ha privado, como dice la carta a los romanos, que la paga del pecado es, hermanos, es la muerte. Es decir, hermanos, de que hay una ignorancia total de Dios hacia nuestra existencia. No podemos esperar la misericordia. No podemos esperar que el Dios Altísimo, que el Dios poderoso, que el Dios de Israel nos ayude a solucionar las dificultades que en la vida cotidiana estamos presentando. ¿Por qué? Porque no existe comunicación con Él. Como lo hizo Adán, hermanos, como lo hizo Eva. Después de haber obedecido, después de haberle creído a la serpiente, después de haber obedecido la voz de Satanás, dice el libro de Génesis en el capítulo 3 de que el hombre y la mujer, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, porque dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer estaban desnudos. Es decir, hermanos, el diablo lo que hace en nuestra vida a través del pecado es desnudarnos. Lo que hace el pecado es avergonzarnos, hermanos. ¿Hasta dónde está llegando el pecado? Las consecuencias del pecado en tu vida, que está destruyendo tu felicidad, está destruyendo tu futuro, está destruyendo tu paz interior, está destruyendo lo que más amas. Dice el Señor que la palabra que todos los días bajaba a la hora de la brisa, al atardecer, Dios a encontrarse con su criatura, a encontrarse con Adán y Eva. Pero llegó un momento donde no los vio, donde no los encontró, porque dice la palabra que ellos se habían ocultado, se habían ocultado entre medio de las hojas de los árboles. Y Dios pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el hombre y la mujer contestan: estoy escondido, me he ocultado porque estoy desnudo. El hombre sintió vergüenza. El hombre sintió la traición. El hombre sintió dolor en su corazón, porque sabía que había traicionado al Dios vivo. Había traicionado al Dios que lo había creado, al Dios que lo había formado con ilusión, con esperanza, y que había creado no solamente al hombre, sino que había creado todo cuanto existe para que el hombre pudiese disfrutar, pudiese vivir en felicidad, pudiese vivir en un paraíso, hermanos. Ese era el plan eterno de Dios,
que nosotros los hombres, que nosotros la humanidad viviéramos plenamente felices siempre. Pero el pecado, hermanos, nos separa de Dios. Hermanos, el pecado nos desnuda ante Dios, nos avergüenza ante Dios. Hermano querido, ¿hasta dónde las consecuencias del pecado están siendo tan graves en tu vida? ¿Hasta dónde te está arrastrando el pecado, hermanos? ¿Hasta dónde el pecado te ha apartado a Dios? Te ha apartado de la misericordia de Dios. Te ha apartado de la presencia de Dios. Hermanos, porque también el pecado, aparte de que nos aparta, aparte de que nos priva de la presencia de Dios, y usted siente un vacío enorme, un vacío que no puede llenar con nada, que no puede llenar con droga, que no puede llenar con ocultismo, con hechicería, con satanismo, con hedonismo. No puede solucionar, porque no hay solución, porque no hay alternativa. El hombre no puede destruir el pecado por sí mismo. El hombre no puede, hermano, solucionar su vida, sus dificultades por sí misma. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Hermano, el pecado, por lo tanto, nos conduce a un alejamiento definitivo de Dios, como lo dice el Salmo 9 en el versículo 17. El salmista dice: los malos serán trasladados al infierno y toda la gente que se olvida de Dios. Hermanos, hay un lugar para usted y para mí. Usted que me escucha, usted que se siente pecador y que si no se arrepiente y que si no busca, hermanos, la reconciliación, la confesión con el Señor, hermano, escrito está en el Evangelio, en el Salmo 9, versículo 17, que el lugar destinado para Satanás como artífice del pecado, también, hermanos, para todos aquellos que practican la maldad, serán trasladados al infierno. El infierno, hermano, no fue creado para ti. El infierno no fue creado para mí. El infierno fue creado para Satanás, por su desobediencia, por haberse revelado, por habérsele revelado al Dios Altísimo, al Dios eterno, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente. Y cuando los hombres nos rebelamos y cuando los hombres nos creemos autosuficientes, también, hermanos queridos, se pierde esa gracia y estamos destinados a la muerte, como dice el libro de Romanos, y estamos directo, hermanos. Los malos, dice, serán trasladados al Seol, trasladados al infierno, y toda la gente que se olvide de Dios. Por eso, hermanos queridos, en el Evangelio de Marcos, por eso es que Jesús angustiado, Jesús desesperado, dice Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, existen dos caminos, existen dos opciones desde el principio, desde el origen de la creación: el camino del pecado, el camino ancho que te lleva a la perdición, y el camino angosto, el camino de Jesucristo, el camino que nos lleva a Él. Por eso Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, hermano, que el que creyere y fuere bautizado, dice el Señor, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, hermano, que el pecado nos conduce a un total alejamiento definitivo de Dios. Hermano, estamos predicando acerca del pecado porque no podemos vivir en la misma situación en la que estamos. No podemos continuar igual. El mundo no puede continuar igual. Es decir, que debemos de definir, hermanos, el destino final del hombre sin la menor oportunidad de cambio ni de arrepentimiento. Hermanos, hay problemas psicológicos, hay problemas, hermanos, de desasosiego del alma. No hay paz en los malos, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado turba la paz interior del ser humano. Porque el pecado puede dar la paz, hermano. El mundo puede darte paz. El mundo puede darte alegría. El mundo puede hacerte feliz. Puede darte un placer brevemente. Pero no como la paz que Dios da. No como la paz que Él ofrece, querido hermano. Por eso dice el Proverbios capítulo 4 versículo 19: pero el camino de los malvados es oscuro y ni siquiera saben
contra qué tropiezan. Es decir, hermanos, que las consecuencias del pecado hacen que aumenten las dificultades en nuestra propia vida. ¿Cuántas personas se estarán quitando la vida hoy? ¿Cuántas personas se estarán dando por vencida hoy? ¿Cuántas personas se estarán inyectando droga en este momento? Estarán tomando una decisión equívoca. Se sentirán defraudados, se sentirán mal, se estarán ocultándose, estarán desnudos, estarán pasando vergüenza como consecuencia del pecado. Hay una mala noticia. Y la mala noticia para el ser humano es que el ser humano tiene un problema que no puede solucionar. El ser humano tiene un enemigo que no puede vencer solo. Tenemos un problema que nosotros solos no podemos solucionar. Y esta es la peor noticia para ustedes hoy, este día. Que los que me escuchan, el ser humano, con toda su conciencia, con todos sus conocimientos y su poder mental, no es capaz de echar abajo al príncipe de este mundo, ni quitar el pecado del mundo. Puedes hacer el bien como quieras, pero no quiere decir, hermanos, que vamos a poder arrancar de raíz todo aquello que nos está dañando, todo aquello que nos está ocasionando problemas y dificultades serias en nuestra vida. Por eso es que Pablo reconoce, hermanos, y dice, lo sentimos todos en un momento de nuestra vida. Los seres humanos tenemos nuestra naturaleza dañada por el pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino que el mal que aborrezco. Por lo tanto, no podemos cambiarnos a nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. No podemos sanarnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. No somos capaces de renovarnos desde nuestra raíz y hacernos una criatura nueva. Dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que cuando Adán y Eva pecaron, cuando le desobedecieron a Dios, se ocultaron. Es decir, tratamos de huir de la presencia de Dios. Tratamos de escondernos. Hermano, nadie puede escapar del destino para el cual ha sido creado como criatura de Dios. El hombre y la mujer intentaron ocultarse, pero cuando Dios bajó al jardín del Edén y habló al hombre y a la mujer y les preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Esa es la pregunta que Dios nos hace hoy. Esa es la pregunta que hoy está sonando en mi corazón hoy. ¿Dónde estás? Hoy el Señor me está preguntando a mí, ¿dónde nos hemos ocultado? ¿Dónde nos hemos escondido? ¿Por qué nos hemos escondido? ¿Por qué no queremos dar la cara? ¿Por qué no queremos afrontar? ¿Por qué no queremos enfrentar el problema de nuestra existencia? Simple y sencillamente porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Por tanto, ningún hombre puede salvar a otro hombre. ¿Puede un ciego acaso guiar a otro ciego? Al contrario, caerán juntos en un hoyo, como lo dice el Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 39. Es decir, hermanos, que el día que el ser humano quiso ser Dios en el paraíso, se hundió en la confusión. El día en que el hombre construyó la torre de Babel queriendo alcanzar el cielo, fracasó. El hombre no puede llegar a Dios por sí solo. Yo quiero decirte, hermano querido, en este momento, cualquier plan, cualquier propósito que tú estés planeando, que tú estés pensando, que tú estés ejecutando en este momento para tu propio bien, para tu propio beneficio, pensando que es la solución, pensando que eso te va a dar paz, pensando que eso te va a dar armonía, pensando que eso te va a dar seguridad, pensando que eso te va a hacer sentir bien, te tengo una mala noticia, hermano, eso nos va a llevar siempre al fracaso, porque el hombre no puede llegar a ser como Dios. El hombre no puede llegar a Dios por sí solo, hermano. Es necesario que reconozcamos hoy que el pecado es obra de Satanás, que Dios tiene un enemigo personal, que se llama el diablo, que se llama ese Satanás, que es un enemigo que por su frustración de ganarle, por su frustración de querer ser como Dios, trata de alejar a sus hijos con engaños y perversiones. Satanás es el príncipe de la mentira. Declara la guerra contra los seres humanos que son el deleite del amor de Dios.
Satanás es el príncipe de la creación, hermanos, que se rebeló contra Dios y trató de perder nuestros primeros padres en el paraíso, haciéndoles creer que por sus propios medios, que por su propia fuerza podían llegar a ser como Dios. Su principal característica, hermanos, Satanás es un homicida, porque dice Pablo que la paga del pecado es la muerte, ya que al separarnos de Dios, que es vida, que es fuente de vida, nos conduce a la muerte a través de sus mentiras. Nos ha hecho creer que nuestras propias fuerzas y capacidades alcanzamos felicidad. Falso, seguridad y salvación. Falso, hermanos, presenta el poder del mundo como fuente de felicidad. Nos engaña con el materialismo, nos engaña con el consumismo, nos engaña haciéndonos creer que en la medida en que poseamos cosas, que en la medida que tengamos más dinero, más posesión, más autoridad, seremos más felices. Nos seduce, hermanos, con cosas exteriores que nos trastornan el corazón. Es decir, hermano, que Satanás refleja perfectamente en nuestra vida el ocultismo, lo que él quiere, sus artimañas, sus enseñanzas secretas, hermanos. Lo que él quiere es que el pecado, hermanos, nos ponga en contra de la fe, ya que es la falta de confianza en Dios, que es el verdadero y único Dios. Por lo tanto, hermanos, Satanás está logrando que en el mundo estemos fabricando ídolos en los cuales se pone dicha confianza. Por lo tanto, es absolutamente necesario pedir perdón a Dios por ese pecado y luego renunciar a esos ídolos por abrirnos a la luz de Dios. Nuestro Dios no acepta compartir nuestro corazón con falsos dioses. No se puede servir a dos amos, dice el Señor. El Señor, hermanos queridos, no podemos, dice la Sagrada Escritura, que o estamos con Dios o estamos en contra de Dios. El ser humano se encuentra como consecuencia del pecado deteriorado, sometido a Satanás, sometido al maligno. Es decir, se empeña en soluciones falsas, volviendo a lo que es el origen y a la causa del mal y a los problemas. Hermanos, debemos de ser inteligentes, debemos dejarnos rescatar, debemos de reflexionar y buscar hallar solución, hermano, a nuestros problemas, no como el mundo cree, no como el demonio nos ha hecho creer, a través de la ciencia y a través de su sabiduría, confiando solo en su fuerza, porque la solución del hombre son engañosas y falsas, y las que fueran en una dirección legítima pueden, hermanos, ser solamente parciales, superficiales y pasajeras. Hermano querido, esto es peligroso. Falsamente, totalmente, el satanismo, el ocultismo, la hechicería, la doctrina secreta, la magia, la brujería, el curanderismo, el espiritismo, la adivinación, es decir, tratando de conocer lo oculto, lo futuro, fuera de Dios, las acciones y los objetos superficiales, es decir, cuando estamos alterando o vanamente o manipulando o buscando información o fomentando, hermanos, poderes mentales y facultades extrasensoriales que van en contra del conocimiento y de la ciencia de Dios. Es decir, hermanos, la meditación, la trascendental, que ofrece armonía interior, el poder mental, mediante la superación del dolor y la adquisición del placer, del hedonismo. El ser humano queda esclavizado por su propia tendencia, por sus propios desórdenes. Es decir, que nos volvemos adictos, codependientes en esas relaciones interhumanas, oprimidas por toda clase de dependencias sociales, sujetas a la misma naturaleza, donde debería reinar la presencia de Dios mismo. Hermanos, debemos reconocer nuestro problema hoy. Jesús fue muy compasivo con todos los pecadores. Jesús dice en la Sagrada Escritura que Él comía con ellos, con los pecadores. Hermanos, Jesús se dejó lavar los pies, inclusive, hermanos, hasta por una prostituta. Y entre sus seguidores, hermanos, había gente muy mala y de mala calidad y de mala reputación, como por ejemplo Mateo, que era recaudador de impuestos y era como un trabajador de hacienda, es decir, que era un ratero profesional. Pedro, que era un peleonero, un bocón, Jesús nunca lo rechazó. Es decir, que
juzgó ni condenó a ningún pecador. De hecho, con los que nunca pudo entenderse y comunicar su mensaje de amor y paz, hermanos, Dios trataba de amarles, y Dios trataba a través de su Hijo amado Jesucristo, buscar la forma de cómo de cómo nosotros podamos superar las consecuencias del pecado. Cuando permitimos, hermanos, que el pecado tome fuerzas en nuestras vidas, nos lleva a la destrucción. Es algo que sencillamente, hermanos, no podemos permitir. Dios desea que rompamos definitivamente con aquello que nos destruye. Usted sabe, querido hermano, qué es lo que lo lastima, qué es lo que lo está destruyendo. Usted conoce el origen de su dificultad. Usted sabe que necesitamos de su poder para ser transformados y necesitamos ser ayudados. Hermanos queridos, quiero recordarles hoy, es más precisamente, no olvidemos, en primer lugar, que el pecado, nos ha dicho el libro de Isaías, el pecado nos ha separado de Dios, nos ha alejado del Señor. Y en muchos casos, hermanos, el pecado dificulta que nosotros podamos recibir una respuesta a las peticiones que usted tiene en su corazón. En segundo lugar, hermanos, el pecado domina la sociedad y busca acondicionarnos. La sociedad tiene sus propias reglas. No podemos jugar con las reglas del mundo y con las reglas del reino de Dios en un mundo plagado de maldad. Es necesario reconocer que hay pecado en nosotros y que podemos superarlos. En tercer lugar, el pecado produce muerte espiritual. Sentimos que la separación de Dios nos lleva al caos, nos lleva a la ruina. Persistir en el pecado, hermanos, es dejar al lado la oportunidad de ser perdonados. Finalmente, hermanos, Dios trae perdón para el pecador. Es necesario aceptarlo. Hermanos queridos, el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 16, dice la Sagrada Escritura: tanto amó Dios al mundo, que envió su único Hijo. Hermanos queridos, es necesario aceptarlo, es necesario recibirlo. Por eso, antes de terminar esta charla, hermanos queridos, quiero invitarle ahí donde usted se encuentra a que podamos hoy, con un corazón contrito, con un corazón confiado en el Señor, reconozcámonos hoy pecadores. Reconozcamos que el pecado ha traído graves consecuencias a su vida y a los seres que usted más ama. Por eso Jesús no se equivoca cuando dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 34: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso quiero invitarte hoy a que hagamos juntos esta breve oración. Padre que estás en el cielo, en esta hora, mi Señor, queremos pedirte perdón. Queremos acercarnos a ti a través de esta radio, a través de esta oración. Y queremos pedirte perdón, Señor, por no amarte sobre todas las cosas. Padre, queremos pedirte perdón por tener ídolos como sustitución de ti. Perdónanos, Señor, por utilizar tu nombre y las cosas sagradas en lo que va en contra de tu voluntad. Por buscar el reconocimiento, el poder fuera de ti. Te pedimos perdón, Señor, por mi falta de amor, por mi entrega y servicio a mis seres queridos y hermanos. Te pido perdón, Señor, por mantener resentimientos, odios,
rencores y por no poder perdonar a mis hermanos. Señor, yo te pido perdón por todos mis engaños, difamaciones, calumnias, mentiras. Perdónanos, Señor, por toda envidia, por celos, discordias, por la avaricia, Señor, por la codicia, por las veces que hemos robado, Señor, por el adulterio, por las fornicaciones, por impureza. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que nos hemos embriagado, por la gula, por la sensualidad, por los placeres vanos. Te pedimos perdón por nuestra falta de confesión, por todos nuestros afanes desordenados, por el lucro, por el poder, por el placer. Padre, a esta hora te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a tomar fuerza en nuestra vida, a que hoy en el nombre poderoso de Jesús podamos renunciar a Satanás y a todas sus obras malignas. Renunciamos a la presencia del demonio en nuestra vida, en nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y donde quiera que se encuentren mis hermanos escuchando y orando en este momento, hermanos, hasta ahí está llegando la presencia del Dios Altísimo, quien en este momento está tomando el control de tu vida. Hermano, si usted se ha arrepentido y usted está aceptando a Jesús como la solución y lo está haciendo el Señor de su vida y está renunciando a toda obra con el mal y está renunciando a toda raíz con el mal, en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos libre para la gloria de Dios. Padre Santo, mira nuestros corazones heridos y restáuralos. Hermano, tú puedes pensar en un momento cómo se destruyó la vida de Adán y Eva como consecuencia de la desobediencia. Cómo se rompe esa amistad, esa relación con Dios como consecuencia del pecado. Si usted quiere tener una vida con propósito, una vida llena de paz, una vida llena de prosperidad, llena de felicidad, llena de bendición, yo le invito, hermano querido, que busque la confesión, que busque el arrepentimiento, que acepte y reconozca que tiene un problema y que usted solo no va a poder solucionar ese problema. Por eso, hermano, donde quiera que usted se encuentre en este momento y esté escuchando esta oración, y yo le invito a que se una en oración y que reciba y acepte a Jesucristo como su único y verdadero Salvador personal. Jesucristo lo está esperando en la confesión. Jesucristo lo está esperando en el arrepentimiento. Jesucristo lo está esperando, hermano, en el sacramento de la reconciliación. Jesucristo lo está esperando en el sacramento de la Eucaristía. Jesucristo lo está esperando en ese pan vivo, en ese maná que cae del cielo, en ese Jesús sacramentado que está presente en esa santísima, en esa sagrada hostia. En el nombre de Jesús, si usted está haciendo esta oración con el corazón y ha renunciado y ha pedido perdón al Señor y ha clamado conmigo esta oración, yo le aseguro que por los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que sean perdonados nuestros pecados, todas nuestras manchas, seamos liberados de toda esclavitud, de toda atadura, de toda opresión que tenía el demonio a través del pecado en nuestra vida. Reciba hoy la paz de Dios, reciba hoy el consuelo de Dios, reciba hoy la presencia de Dios en su vida. Deje que el Espíritu de Dios lo toque en este momento. Deje que la presencia de Dios le llene de gracia y reciba hoy toda clase de bendiciones, toda clase y manifestación de la presencia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en compañía de Santa María, la Madre Santísima, en unión con los santos y los ángeles, y la oración de todos los santos y fieles de nuestra amadísima, santa, católica y apostólica Iglesia. Que el Señor los bendiga
Paz y bien para todos. La dulce presencia de Dios, deleítate, gózate, de la dulce presencia de Dios, de la dulce presencia de Dios, de la dulce presencia de Dios, gózate de la dulce presencia